¿Qué tal? Buenos días. 11:09 de la mañana. Comienza un jueves más este programa Intereconomía Inmobiliario, mirando esta semana muchos de los análisis que se están realizando, que estamos conociendo, con la mirada puesta sobre todo en ese mercado residencial español, desde todos los ángulos. Vamos a hablar de la evolución de los precios, también del comportamiento de la demanda, del comportamiento del comprador, de la inversión participativa, del segmento prime y de ese segmento de lujo. De ahí muchísimos datos que nos están aportando diferentes empresas. Y esta mañana vamos a tener a 5 voces referentes para entender hacia dónde camina el mercado. Nos va a acompañar Cristina Arias, ella es directora de estudios de TINSA Bayacumim, para analizar esa evolución del precio de la vivienda que continúa al alza, con incrementos de casi un 16% interanual y con un fuerte protagonismo de las áreas metropolitanas. Vamos a hablar de si el mercado comienza a moderarse, de si el impacto también que están teniendo los tipos de intereses está afectando y también de las diferencias entre los diferentes territorios, comunidades autónomas. También nos va a acompañar esta mañana María Matos, ella es directora de estudios de Fotocasa. Vamos a repasar las principales tendencias del mercado residencial. Y vamos a hablar de ese índice inmobiliario de Fotocasa que se ha convertido ya en una referencia tras 20 años analizando la vivienda en el mercado. También vamos a abordar cuál es la situación actual del mercado de la oferta, de la demanda y también esas perspectivas para los próximos meses. También hablaremos con Fernando Gonzalo, él es co-CEO de Hausera. Nos va a explicar cómo está evolucionando esa participación, esa financiación participativa en nuestro país y lo van a hacer tras también ese lanzamiento de su primer gran desarrollo residencial de obra nueva en Murcia. Con él la acompañaba o prevé superar los 100 millones de euros financiados y vamos a analizar cuál es ese crecimiento, cuál ha sido el comportamiento de esa primera mitad de año del crowdlending inmobiliario, qué papel tienen también esos pequeños inversores en este segmento. Y nos ocupamos también de qué, del mercado de lujo. Lo vamos a hacer con dos compañías que llegan hoy para analizar el mercado. Vamos a hablar con Fernando Pintos, codirector de Dizamarker, va a presentar las principales conclusiones del último informe sobre el mercado residencial prime en Madrid en esta primera mitad del año. Vamos a analizar esa evolución de los precios, el perfil del comprador, la demanda nacional y también la internacional y esas tendencias que están marcando este segmento, el que están dando ese mayor valor a la capital, cuál es, lo vamos a entender enseguida. Y también nos acompaña Esteban García, él es socio de Walter House. Vamos a hacer una radiografía también de este mercado inmobiliario de lujo. Vamos a hablar del comprador internacional, de esas nuevas exigencias de ese cliente premium y de cómo está evolucionando también el segmento que sigue, como decimos, consolidándose en España como uno de los destinos más atractivos para la inversión residencial de alto standing. Y con todos estos asuntos sobre la mesa, comenzamos un jueves más este programa Intereconomía Inmobiliario. Sean todos bienvenidos. Elena Fraile dirige y presenta Intereconomía Inmobiliario. Pues 11:13, comenzamos ya presentando a las personas que me acompañan aquí, que tengo la fortuna de que me acompañen, porque no sé si hay alguno ya que se encuentra de vacaciones, pero aquí se encuentra con nosotros Esteban García, es socio de la inmobiliaria de lujo Walter House. Esteban, bienvenido, buenos días, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Buenos días, bien. Mira, Me queda poco, ¿eh? ¿Te queda poco? Me queda poco. ¿Ah, sí? La semana que viene. ¿Estás haciendo la maleta? Ya está, casi, sí. Casi. Bueno, ¿el destino lo tienes ya? Ya vuelo a playa. ¿Ya hueles a playa? O sea, estás metiendo el pie casi ya. Completamente. Pero hay que estar muy atento a lo que está ocurriendo en el mercado, sobre todo en el mercado premium, en el mercado en el que vosotros sois fuertes, Walter House. ¿Durante cuántos años lleváis con la compañía, Esteban? 14 años. 14 años. Y en estos 14 años ha cambiado muchísimo ese mercado. Sí, la verdad es que ha sido una experiencia increíble. La verdad es que, bueno, nosotros ya llevamos viviendo como inmobiliarios pues desde el 2000 diferentes etapas de la inmobiliaria, pero es verdad que estos últimos, sobre todo desde el año quizá desde el 2020, ¿no? Hemos tenido pues un crecimiento, unas experiencias, una calidad
de cliente distintivo y bueno, pues tenemos que decir que estamos, la verdad es que bastante contentos Ujú. con la evolución de lo que ha venido pasando estos años. Tenéis presencia vosotros en Barcelona, en Barcelona, Costa Madrid, Brava, en Costa Madrid. Brava. ¿Son zonas importantes para el mercado de lujo en este momento? Completamente. Bueno, Barcelona sigue siendo pues una ciudad fantástica, increíble, que además justamente el cliente europeo quiere más que normalmente, que o ha querido más que normalmente Madrid. Ya está cambiando un poco, ya Madrid ya obviamente se está posicionando por encima de cualquiera, pero bueno, Barcelona históricamente ha tenido siempre una atracción de cliente extranjero de lujo. Ujú. Y Costa Brava, pues bueno, es una segunda residencia, viviendas espectaculares, con muchos metros, con vistas a lo que es lo bonito de la Costa Brava. Y bueno, pues ahí también tienes un cliente europeo muy potente, Ujú. inglés sobre todo. Ujú. ¿Qué está ocurriendo con los precios, Esteban? Bueno, van subiendo, a poquito ahora, ya no tanto. Pero va a tener techo en algún momento. Y yo creo que todavía no tiene que haber por qué haber un techo, es decir, hay una demanda bastante consolidada, sin apalancamiento, con ganas de venir ahí y estar en estas ciudades que te comento. Otra cosa es, bueno, pues es el incremento a la evolución de precios que no venga ocurriendo o no ocurra lo que viene ocurriendo estos años. Ujú. Fíjate, yo creo que no lo tengo encima de la mesa, ¿eh? Me falta algún informe vuestro del primer semestre del año. Si tuvierais que analizar este primer semestre del año, ¿cuál sería esa definición de este año? Pues mira, una especialización en la compra del comprador. Me explico. El comprador, este tiempo atrás, pues quizás estaba buscando su pied à terre, ¿no? El cliente que venía de fuera, o un cambio de vivienda a mejor. Y como no hay tanta vivienda, es decir, hemos reducido el stock de vivienda en estos últimos años considerablemente, bueno, ahora lo que está haciendo el comprador es ser mucho más analítico y además buscar otras cualidades en la vivienda, no solamente el pied à terre o la vivienda en capital, sino ya busca estilo de vida, sobre todo relacionado con salud, con ocio. Ujú. Bueno, decíamos, este es primer análisis de la primera mitad del año, pero es que lo decíamos fuera, me he encontrado con gran cantidad de estudios, de informe durante el día de hoy, que ya no sé por dónde empezar, pero bueno, vamos a empezar por alguno. Fernando Pinto, codirector de Diza Marker, bienvenido, buenos días, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Muy buenos días, Elena. Encantado de estar con vosotros. Igualmente, bueno, vosotros presentasteis esas conclusiones del último informe sobre ese mercado residencial que corresponde también a esa zona prime de la primera mitad del año. Lo hicisteis la semana pasada, pero llegáis para contarlo. ¿Cuáles son las principales conclusiones, Fernando? Bueno, pues las principales conclusiones están muy en la línea de lo que explicaba Esteban. Nosotros lo que encontramos a través del análisis en este cuarto informe ya que realizamos desde Diza Market es que pues, se ralentizan las compraventas de alguna manera, pero es verdad que los precios intertrimestralmente en este segundo trimestre con respecto al primero de 2026 continúan creciendo. Es verdad que lo hacen casi un punto porcentual menos, pero siguen creciendo. Es decir, los precios, como comentaba el compañero, parece que no hay motivos para que no creamos que van a seguir creciendo. Y por otra parte, y lo que es el núcleo central de nuestro informe, que es ese DIZAIR, ¿no? Que es como el índice de accesibilidad real al mercado prime, en este caso, que es el que analizamos, pues cada vez requiere un mayor esfuerzo, porque lo que sí se observa es que Madrid sigue siendo un polo de atracción fundamental para el comprador extranjero, pero es mucho más selectivo. Ujú. Esa es la fotografía real en este momento de lo que está pasando en el mercado de lujo en España. ¿Cuál sería la fotografía real? Bueno, yo creo que sí, que está en la línea de lo que están comentando todos los informes, porque Ujú. interanualmente encontramos crecimientos de precios de en torno al 16%. Es verdad que el mercado prime tiene una oferta que es mucho menos flexible que a lo mejor el mercado de vivienda habitual, pero refleja realmente pues esa cierta ralentización de la compra-venta. Entre otros motivos, en el mercado regular se puede deber más a la disponibilidad de suelo, pero en este caso, repito, yo creo que pues responde a patrones muy diferentes. Ujú. Ese perfil de comprador
también está cambiando en estos meses. ¿Cómo se ha sido Eh, esa evolución y quiénes se están acercando al mercado del lujo? Nos estamos encontrando con que los datos reflejan un mercado mucho más polarizado desde el punto de vista de que el comprador extranjero cada vez tiene mayor importancia. En la mayor parte de las zonas prime ya está en torno del 30 al 50%, depende de dónde estemos hablando, y esto es muy relevante, aunque tiene peso, el comprador nacional, también en muchos casos porque no podemos diferenciar, al menos con estos datos del portal del notariado, que es nuestra base principal, no podemos diferenciar si tienen doble nacionalidad o cuál es el tipo de comprador que está comprando en estas zonas, ¿no? Porque en muchos casos puede ser perfectamente un ciudadano mexicano que tiene doble nacionalidad y puede hacer la compra o bien con la nacionalidad española o bien con la nacionalidad estadounidense. Es decir, es lo que nos encontramos respecto al perfil, pero es verdad que el perfil del comprador internacional es muy importante en este mercado. ¿Sigue creciendo también ese perfil, ese apetito inversor por parte de ese inversor internacional en nuestro país? ¿Qué es lo que estáis viendo en esta vivienda de lujo? Sí, el apetito prácticamente se mantiene. Lo que pasa que, claro, cuando estamos viendo que la accesibilidad cada vez es más difícil, ese perfil va hacia perfiles que ya ponderan o que prevalecen las compraventas de viviendas con precios cada vez más altos. Es decir, si estamos hablando de compraventas entre el millón de euros y los 5 millones de euros, a lo mejor las de entre 1 millón y 2 millones de euros, que lo hablábamos antes Esteban y yo, es verdad que pueden notar más el frenazo que aquellas que están ya por encima de 3 millones y medio, 5 millones de euros. O sea, que se vende mejor una vivienda por encima de los 3 millones de euros que una vivienda de 1 millón de En euros. precios medios parece que es así, y en determinados territorios, porque nosotros hacemos un análisis a nivel del municipio de Madrid, sus diferentes códigos postales, y a nivel de la Comunidad de Madrid las principales urbanizaciones. Y se observa como, por ejemplo, la zona de Alcobendas, Majadahonda y La Moraleja siguen siendo ahora mismo, teniendo un ticket mucho más caro, los territorios prevalentes, ¿no? en ventas. ¿Cuál es la principal diferencia que tiene este informe de Izamarker en relación al anterior? ¿Qué os ha llamado la atención? ¿Qué es lo que ha cambiado? Bueno, realmente se mantienen, hay 9 zonas que se mantienen con dificultades a la hora de 9 zonas. Analizamos 20 zonas, 20 territorios entre códigos postales, municipios códigos postales y distritos, y 9 zonas que en el anterior informe, que era el primer trimestre de 2026, se veían con dificultades en términos de accesibilidad, mantienen esas dificultades, y las principales diferencias son la ralentización de un 7,3% en el número de compraventas, que es bastante importante y que coincide con zonas como puede ser la zona de Plaza Castilla Cuatro Torres, etcétera, que son además las zonas en las que los precios siguen creciendo por encima de un 5% intertrimestralmente. No te he preguntado, Fernando, ¿a punto de coger la maleta? A punto de coger la maleta, si Dios quiere, la semana que viene, el jueves, espero poder al menos coger la maleta física, es decir, desplazarme de Madrid a alguna zona de playa, como comentaba en este caso. Ya decía yo que tenía suerte de teneros aquí, ¿no? Porque hay parte también, sector que ya se encuentra con la maleta preparada para salir de vacaciones, unas merecidas vacaciones, por otro lado, también os digo. No sé si a punto de coger vacaciones, pero eso sí, con informes debajo del brazo y además con datos calientes, está aquí Cristina Arias, directora de estudios de TINSA Bayacumen. Cristina, bienvenida, buenos días, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo bien. estamos? ¿Qué tal? Bien, gracias. ¿También a punto de coger vacaciones ya o todavía queda un poquito? A mí me queda un estudio? poquito, me queda un poquito, Porque es que sí. no paráis de hacer estudios, Sí, Cristina. sí, estamos bastante activos. Uf, es que además, claro, estaba viendo el estudio del precio de la vivienda, que las diferentes áreas metropolitanas da unos datos interesantes. Acelera en mayo, hablaba yo de esa cifra de incrementos del 15,4% interanual. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Cuál es la fotografía que hacéis vosotros del mercado en este momento? Bueno, en el mercado en general lo que estamos viendo son crecimientos de precios muy intensos. Las tasas interanuales, como comentabas, están en torno al 15-16% y en torno a un 12% por encima de la inflación, con lo cual la diferencia es importante, ¿no? Interesante también que estas tasas de crecimiento por encima del 10% nominal
Bueno, cuando miras los indicadores macroprudenciales del Banco Central Europeo, uno de ellos hay que verlos en conjunto, ¿vale? Pero uno de ellos tiene que ver con crecimientos de precios. Por encima del 9% se empieza a considerar que hay un desequilibrio y llevamos ya varios trimestres con crecimientos por de ese encima. 9%. Con lo cual, bueno, el precio realmente está creciendo unas tasas muy intensas ya durante un periodo bastante largo. Y se está viendo en todos los segmentos de mercado. Evidentemente, el crecimiento es mucho más fuerte en polos de empleo, las áreas metropolitanas, ¿no? que comentábamos, y los focos turísticos, pero bueno, hay cierto efecto contagio y sí que se observa un crecimiento de los precios en otras zonas de interior, ¿no? Y bueno, esto está derivando ya en un aumento del esfuerzo de la compra. Que bueno, vemos que desde la segunda mitad de 2025 pues, empezaba ya a crecer un poco porque el crecimiento del precio ya no era contrarrestado por las mejoras de poder adquisitivo de los hogares y de bajadas de tipos de interés que se habían estado produciendo bueno, el año anterior. Y lo que estamos viendo en 2026 es que esta tendencia pues, bueno, se va enfatizando, ¿no? Y el esfuerzo se situaba en torno a un 36%, que ya empieza a estar un poco por encima de ese 35% que se considera razonable. Y bueno, que además de empeorar, no solo por el crecimiento de los precios, que es la causa principal, pero bueno, con el repunte inflacionista que hemos tenido a causa de la guerra en Irán y la subida de tipos, pues esto está alimentando esa subida del esfuerzo, Y ¿no? está ayudando, no está ayudando en la recuperación de la demanda, entiendo. No, de hecho, bueno, lo que vemos es esa ralentización que estabais comentando antes. Y sí, hay caídas en la demanda que son moderadas. O sea, aunque veamos caídas, no hay que perder de vista que venimos de 2025, que fue un año de máximos, ¿no? Eran los máximos, el volumen máximo de compraventas desde el 2008. Entonces, bueno, los niveles de demanda que estamos viendo son robustos. Pero es cierto que, bueno, con esa pérdida del poder adquisitivo de los hogares a causa de esa subida de la inflación, la subida de tipos, etcétera, pues genera un ambiente, ¿no? de incertidumbre que bueno, pues afecta a las decisiones de inversión. Es cierto que todavía no está afectando mucho. A priori tampoco se espera que el impacto de esta situación sea muy fuerte, ¿no? O sea, no se espera un desplome de la demanda, pero sí se observa esa caída y bueno, y hay que ver cómo evoluciona la macroeconomía. Cristina, estaba, claro, pensando, lo estábamos hablando antes, sobre el precio. Es que vemos que no para de subir el precio. ¿Va a seguir subiendo el precio o vamos a estar quizá a las puertas de una moderación en los próximos meses? Bueno, las dos Es la... cosas. Así. Va por Sí. zonas, me vas a decir, ¿no? A ver, realmente, o sea, o esperamos, ¿no? Lo esperable es una desaceleración del crecimiento de los precios que no siga creciendo de una forma tan intensa, aunque sí seguimos esperando crecimientos, ¿no? ¿Por qué la desaceleración? Porque tenemos, por un lado, como comentaba, la pérdida del poder adquisitivo de los hogares como consecuencia de este repunte de la inflación, aunque de momento haya sido moderado, pero bueno, afecta. Tenemos el incremento de los tipos, también moderado, pero que también ralentiza, pues, entre ellos, pues, endurece, ¿no? la concesión de hipotecas y bueno, ralentiza un poco el mercado. Y luego tenemos, como decía, precios de la vivienda que ya son muy elevados porque llevan creciendo a estas tasas tan fuertes, pues ya un año, por lo menos un año y pico, ¿no? Entonces todo esto evidentemente hace mella. Con la desaceleración de la demanda se esperaría una desaceleración del precio, pero nos encontramos con lo que se ha hablado ya muchas veces, que es escasez de oferta, ¿no? Entonces, al no haber oferta suficiente para satisfacer la demanda que vemos que existe, pues tampoco hay mucho margen para caídas, con lo cual lo que esperamos es crecimientos algo más suaves, pero crecimientos al fin y al cabo. Fíjate que estaba mirando, decimos, tenemos muchísimos estudios esta mañana. Me llegaba uno que lo ha hecho Keller Williams y habla de que Madrid exige casi 4 veces más ahorro
que Extremadura a la hora de comprar una vivienda. Estamos hablando en Madrid de 111.700 euros, el ahorro necesario previo para comprar una Mm. vivienda, frente a Extremadura 31.500. Cristina. Sí, a ver, en nuestro análisis de precios, una de las cosas destacables es esta diferencia entre zonas, ¿no? Las zonas donde se concentra tanto bueno, digamos la demanda en general, ¿no? Que es tanto la población por trabajo como bueno, la demanda vacacional, ¿no? Y ahí, pues bueno, aunque vemos más intensidad en esos polos de empleo, áreas de influencia y focos turísticos, ¿qué es destacable? Bueno, vemos que el precio en Islas Baleares, que ya ha alcanzado los niveles de 2007, incluso eliminando los efectos de la inflación, vemos también que hay una desaceleración del crecimiento en zonas con altos niveles de precios y tasas de esfuerzo críticas desde hace varios trimestres, y aquí destacaría pues Baleares y el Distrito Centro de Madrid, por ejemplo, que empiezan ya a mostrar esa ralentización que a lo mejor encaja con lo que estaba comentando Fernando, antes Sí, Fernando. estáis viendo también lo mismo. perfectamente. Sí. Sí, bueno, estamos observando lo mismo, y yo que también me leo todos los estudios, como hace bien Sí. los deberes Elena, y además, pues bueno, hago diferentes tipos de informe, observo exactamente lo mismo que vosotros desde TINSA, ¿no? Al final yo creo que en el mercado regular de vivienda, ya no en el prime, pero sí que se observa que la capacidad o el poder adquisitivo de los hogares, con esta pérdida por parte del proceso inflacionario, y unido además a que pues bueno, el mercado de trabajo, los salarios, de acuerdo con datos de la OCDE, sí están estancados desde hace 30 años, o han subido muy poco, ¿no? El 2,7% creo que es. Eso hace que el principal motivo por el cual se desplacen las familias de provincias a, por ejemplo, el distrito de Madrid es por motivos laborales, y aún con esas, el esfuerzo que tienen que realizar para adquirir una vivienda está por encima del 40% de los ingresos mensuales que tienen. Pues esto nos lleva a que estemos observando pues cierta ralentización y otros modelos de hogar con cohabitación, etcétera. Esteban, no sé si quieres decir algo. No, suscribo todo. Estábamos comentando antes un poco el mismo análisis. También yo quiero aportar una parte que es lo que yo percibo de los clientes. También hay un poco de fatiga y cansancio. Hay gente que ante la escasez de vivienda lleva tiempo buscando vivienda. Llevo 2 años buscando ese cambio de vivienda, esa mejora de vivienda. No encuentro lo que quiero, veo que los precios siguen subiendo. Y creo que también el sentimiento es un poco también de fatiga de la demanda. Está un poco cansada de no encontrar lo que quiere, porque la reducción del stock de vivienda que venimos sufriendo, y bueno, lo que venimos comentando este año, la falta de creación también de obra nueva. Y yo creo que entonces la demanda se está conteniendo un poco también. Aparte de estos factores, está un poco contenida a esperar, ¿no? Un poco a ver la expectativa, es algo más psicológico. Y que no puede comprar, se va al mercado del alquiler. Bueno, claro, sí, hay un efecto trasvase evidente, ¿no? ¿Y qué está pasando en el mercado del alquiler? Cristina. No, que también está muy tensionado, tensionado. Esa es una pregunta bastante interesante. Bueno, interesante, porque os lo digo porque conocía, si es que tenemos muchos datos esta mañana. Hablábamos o conocíamos esos datos del Observatorio del Alquiler. En el cual yo soy analista, además. Ah, ¿eres analista? Sí, sí. Y me ha llamado muchísimo la atención. Aquí está impulsado por el alquiler, seguro también por la Universidad Rey Juan Carlos, el COA. Y la proyección de oferta del alquiler, ojo, residencial para este año, apunta a una caída del 3,35%. Pues es un dato tremendamente preocupante, no sé si decirlo así, porque mientras que el precio medio sigue subiendo, la caída precisamente de la oferta sigue bajando. Esta proyección puede llegar a un mercado más tensionado de lo que está. Aquí se produjo en algunas de las zonas, se ha cumplido esos 3 años de la implementación de esas medidas derivadas de la ley de vivienda, que han sido pues llevadas a cabo por algunas comunidades autónomas como País Vasco, Navarra, Na Coruña, por ejemplo. ¿Qué ha sucedido allí con esta ley y con este control de precios? Bueno, pues que la oferta ha disminuido, ha sido muy importante la disminución de esa oferta, y esto suma y sigue.
Bueno, está Fernando. claro que cuando desde los hacedores de las políticas públicas se toman medidas que consisten en limitar los precios en el mercado, pues los efectos son los que son. Es decir, esto es una lección de primero de economía, y es que topar precios al final nos lleva a una mayor escasez de oferta en una situación en la que la oferta ya está lo suficientemente contenida por las propias operaciones que se realizan en el mercado, ¿no? Ujú. Entonces esto pues lleva a que ante una presión de demanda constante, incluso creciente, una misma oferta, pues los precios se disparen y lleguen, repito, a cotas que ya apuntaba Banco de España en el último informe, pues estén entre el 30 y el 50% del total de los ingresos de los hogares, lo cual a mí Ujú. me parece que es una situación dramática. En el informe, por ejemplo, de Diza Market, hacemos un epígrafe que es para ver el efecto o las consecuencias que puede haber tenido también el cierre del estrecho de Hormuz Ujú. durante ese tiempo, y cuáles son las consecuencias que puede haber tenido. Y sí que hay resultados interesantes, ¿no? Porque al final cuando hay, es verdad que la inflación tiene una incidencia importante, pero cuando hay convulsión en la parte de Oriente Medio, norte de África, es verdad que determinados territorios, como son capitales como Madrid, pues sienten a su vez una mayor presión por parte del comprador, en este caso extranjero, ¿no? Porque lo hace a su vez muchísimo más atractivo. Entonces yo creo que el mercado inmobiliario no se puede analizar solo analizando compraventa o solo alquiler, porque el trasvase es directo, ¿no? Y las consecuencias suelen ser, pues bueno, que en muchos casos pues el comprador extranjero decida comprar o decida alquilar en España, y eso presiona aún más al alza los precios. Ujú. Me quedaba con eso de si hay menos oferta, suben los precios. Eso se aprende en la universidad, ¿no? Bueno, yo creo que es en principios de economía, ¿no? Principios de economía. Donde se aprende, y suben los precios en muchos casos de manera artificial. Quiero decir, cuando estableces o cuando pones en marcha una ley que bueno, pues habla de zonas tensionadas, grandes tenedores y multitud de conceptos cuya definición pues es bastante difícil de acotar, al final pues bueno, las consecuencias son las que son. Es que son las que tenemos sobre la mesa. Vamos a seguir hablando de más asuntos, porque decía al principio que teníamos muchos indicadores que llevan muchísimo tiempo, informes que llevan muchísimos años siendo publicados para mantenernos informados de todo lo que está ocurriendo en el sector, hablando de precios, hablando de oferta y demanda. Y hay uno de ellos que es el informe inmobiliario de Fotocasa, que lleva más de 20 años analizando el mercado, y han sido finalistas en una de las últimas ediciones del DEX, de un premio finalista, un premio de periodismo con los mejores datos inspirados en los que se inspira el mercado de la vivienda. Y el galardón, esos premios que se celebraban en Málaga, pues el galardón fue recogido por la directora de estudios de Fotocasa, María Matos. María, bienvenida, buenos días. Hola Elena, Enhorabuena. muchas gracias, menuda sorpresa. ¿Qué tal? ¿Qué tal todo? Muy bien, muy bien, muy bien, Bueno, muchas gracias. La verdad ¿tú de que, vacaciones bueno, se o reconoce. todavía no, María? ¿De vacaciones o todavía no ¿Cómo, tocan? cómo? ¿De vacaciones o Todavía todavía no, no todavía tocan? no. Bueno, Seguimos aquí al eno- frente de los datos. oye, enhorabuena por este Muchas premio tan gracias. importante para vosotros, porque ese índice inmobiliario Fotocasa lleva más de 20 años aportando datos, que es importante para el sector. Yo no sé si estos últimos datos hablan mucho del alquiler, hablan mucho de la subida de precios, hablan más de ese desequilibrio entre la oferta y la demanda, o habla de todo un poco, María. Habla de todo un poco. Muchísimas gracias. Para nosotros es pues un gran reconocimiento y una gran ilusión conmemorar estos 20 años de trayectoria en el que se reconoce todo nuestro esfuerzo. Y como dices, pues habla del mercado de la compraventa, habla del mercado del alquiler, analiza pues todo el sector residencial, ¿no? Para nosotros el cambio más importante que detectamos es el cambio del ciclo hipotecario. Vemos que ya no estamos en un ciclo expansivo impulsado por la bajada de los tipos, ya no hay una intensa competencia bancaria, vemos que la financiación sigue siendo favorable, pero sí que vemos también cómo ha dejado atrás ese momento más expansivo, ¿no? Y esto va a hacer que el comprador pues sea cada vez mucho más selectivo. Por lo tanto, ya estamos empezando a ver, salieron ayer los datos de compraventas, como hay una vuelta hacia la normalización de la actividad. Después de 5 años extraordinarios en el que prácticamente se marcaban
récord de compraventas, vemos que siguen siendo niveles históricamente muy elevados, pero que comienzan a moderar ese ritmo. Es decir, no es un frenazo, como muchos ciudadanos nos están preguntando, simplemente es una estabilización tras máximos, porque seguimos muy cerca de esas 60.000 compraventas mensuales. Y también detectamos como la demanda... María, fíjate que esa caída, lo estuvimos analizando ayer sobre la mesa, de ese 7, creo que es 7,9% con el nivel interanual, que como bien decías significa una moderación, pero es natural. O sea, el mercado lo necesitaba. El mercado se autorregula. Es natural, Lina. Tenemos que tener en cuenta que llevamos 5 años de crecimiento intenso, que en 2025 tuvimos el mejor año de los últimos, desde 2007, ¿no? Y ahora es normal que el mercado haya iniciado pues una fase de estabilización debido al cambio en la financiación, sumado también pues a ese alto nivel alcanzado por los precios que estaban comentando tanto Cristina como Fernando como Esteban, ¿no? Vemos que esta situación está tensionando al límite la capacidad de acceso de una parte muy creciente de la demanda. En muchas zonas ese esfuerzo económico de los hogares se sitúa ya en cotas muy elevadas y esto está reduciendo el margen de crecimiento adicional, está limitando esa capacidad de absorción del mercado, por lo que nosotros vemos un cambio de ciclo impulsado por el cambio de la política monetaria, ¿no? Y creemos que va a traer una reconfiguración del mercado hacia un contexto mucho más equilibrado. Vamos a ver cómo hay un mercado que apunta, pues como decía, ¿no?, a una progresiva ralentización marcada por una demanda que pierde capacidad de compra, una oferta, como bien decían los expertos, que continúa siendo muy, muy insuficiente y el mercado, pues, vemos cómo va a resultar mucho más tensionado, con mayores dificultades de acceso, en el que pues la brecha de accesibilidad va a seguir acrecentándose. España ha pasado de tener un problema financiero hace muchos años, ahora nos volcamos en un problema de oferta y vamos a ver cómo el acceso a la vivienda condiciona pues decisiones tan importantes como la emancipación, la natalidad, la movilidad laboral, la capacidad de ahorro. Eso quiere decir que ahora mismo, pues cuando hablemos del inmobiliario, no podemos hablar de crisis inmobiliaria porque estén subiendo los precios, sino que hablaremos de una, yo me atrevo a llamarle, Elena, crisis de accesibilidad, en el que vamos a ver pues cómo el mercado va a avanzar hacia una mayor segmentación, una gran brecha, ¿no?, de accesibilidad, es decir, compradores más solventes en propiedad y, sin embargo, pues a lo mejor inquilinos con menor capacidad de pago, mayores dificultades para poder acceder al alquiler. Y en el alquiler, si me permitís, yo no sé si estoy hablando mucho, Elena, otro cambio de tendencia. También. Es interesante, claro que sí. Ahora te voy a preguntar yo por el esfuerzo también, pero habla del alquiler. Háblales del alquiler. Yo es que te quiero mucho, Elena, ¿qué te voy a decir? Yo también lo sé. Pues que estamos asistiendo a un cambio de tendencia muy relevante en el que vemos cómo en el alquiler ya ha entrado en una fase de estabilización del precio tras máximos. Llevábamos 5 años con precios máximos históricos en el que prácticamente cada mes el precio marcaba un nuevo récord y ahora ya llevamos, si no me equivoco, 8 meses de ralentización. Acabamos de tener la subida interanual más baja de los últimos 5 años, de tan solo un 3%. Se baja ya desde hace mucho tiempo del doble dígito, que llevaba pues años subiendo un 14, un 20%, lo que confirma pues una desaceleración del precio muy evidente. Esto pues también son buenas noticias, aunque también hay esa cara B, ¿no? Es que no hablamos de un mercado que se esté saneando, sino que hablamos de un mercado en el que se ha agotado ese margen económico de la demanda, en el que la capacidad de pago de estos inquilinos está al máximo y vemos como no es que ya no haya interés por alquilar, vemos que hay una imposibilidad en muchas zonas, sobre todo las más tensionadas, de asumir rentas tan elevadas. ¿Dónde estés viendo que son esas zonas tensionadas? Evidentemente, Madrid, Barcelona. Hablábamos también de los datos del Observatorio de Alquiler, que también hablaba
de esa implementación de la ley de vivienda, en las zonas en las que se ha implementado esa ley, pues ha ocurrido que hay menos oferta, lo decíamos en País Vasco, por ejemplo, en La Coruña o en Navarra. Está ocurriendo también en otros lugares de España, que no son ya Barcelona ni es Madrid. ¿Vosotros qué estáis observando? Pues mira, es que esta tendencia no responde solamente a un tamaño de la ciudad. Vemos que es una combinación entre escasez de oferta, entre elevada presión demográfica, entre atractivo económico y turístico, por supuesto. Vemos que hay también en algunas zonas una limitada capacidad de ese crecimiento. Ya no voy a nombrar a Madrid y Barcelona, Elena, pero podríamos decir Málaga capital, toda la Costa del Sol, Alicante, Valencia, por supuesto los archipiélagos, tanto los Baleares como el Canario. También muy importante, estamos viendo como el norte de España está ganando mucho protagonismo en esa inaccesibilidad del alquiler, pues San Sebastián, Bilbao, Vigo, desde donde os hablo hoy, A Coruña, Gijón, pues también Santander, ¿no? Y luego también vemos como hay un desplazamiento o quizás una expulsión del desplazamiento de la demanda que ha llegado, como decía, a ese límite de la capacidad de pago, ¿no? Entonces vemos como las áreas metropolitanas colindantes con los grandes núcleos urbanos también están creciendo a doble dígito, ¿no? Llevaban 3-4 años creciendo a doble dígito y todavía tienen recorrido, por lo tanto seguimos viendo que crecen pues también por encima de un 10%. Hospitalet, Badalona, Móstoles, Getafe, Sabadell, pues municipios del área metropolitana de Málaga, también de Valencia, en casi todos los mercados en estos momentos del alquiler sigue habiendo muchísima tensión y también sorprende en algunas áreas o ciudades intermedias como pueden ser pues Tarragona, Girona, León, Valladolid, Zaragoza. También vemos como la tensión del alquiler, en el que hay un desequilibrio muy, muy fuerte, el mayor que nosotros hemos visto en estos años entre oferta y demanda, y por lo tanto pues es muy muy difícil que los precios vayan a descender, pero sí que por lo menos podemos dar la noticia de que esto ya es un respiro para los inquilinos, que ya van a dejar de ver esas subidas tan sorprendentes por encima del 10% que llevan viendo durante tantos años. María, tengo otro de los informes. Oye, por cierto, saludamos a todos los oyentes que nos estén escuchando en Vigo, donde nos decías que nos estabas saludando. Les mandamos saludos a todos ellos, pero estaba hoy el último informe, uno de los últimos, decía que alquilar una vivienda en la playa este verano puede costar el doble que hace 5 años. Tenemos que hacer muchas cuentas. Pues sí, por ejemplo, os voy a poner un ejemplo. Alquilar una vivienda en Estepona cuesta un 122% más que hace 5 años. Pasamos de pagar unos 700 euros a unos 1.500, ¿no? Entonces, esto refleja pues cómo se han ido, los precios han subido tantísimo, ¿no? El alquiler en toda la costa española atraviesa una de las mayores tensiones de su historia reciente. Yo tengo una teoría, Elena, si me permites, que es que desde la pandemia, porque se veía perfectamente, ¿no? Cuando cerraron fronteras, todos los viajes, todo el turismo tuvo que ser nacional porque no podíamos salir de España, pues ahí se empezó a conocer costa de España, a lo mejor pues de zonas que en el norte no se conocían, y estamos viendo como en solo 5 años el precio se ha duplicado en algunos municipios como consecuencia de que están recibiendo una demanda que no pueden haber para preparadas estas ciudades, ¿no? Entonces, pues esta creciente atracción de las zonas costeras para vivir durante todo el año, sumado al peso del turismo residencial y, por supuesto, una oferta en alquiler muy, muy escasa, hace que los precios, pues, no solo encarezcan nuestras estancias vacacionales, sino que también dificulten el acceso a la vivienda de esa población reciente que está buscando alquiler de larga duración. María, quédate ahí unos minutos. ¿Quién pudiera estar en la playa viendo el mar en este momento? Bueno, no estamos tan mal aquí en el estudio. Hace malo hoy, ¿eh? Ah, hace No os malo. doy envidia. Bueno,
Nos da envidia. Bueno, aquí tenemos sol. Pero vamos a saber qué tiempo hace, por ejemplo, en Murcia, ¿os parece? Nos vamos a ir a los Alcázares. Vamos con Fernando Gonzalo, coceo de Hausera. Fernando, bienvenido, buenos días. Hola, buenos días, Elena, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Vosotros estáis en Murcia, porque la Sí, compañía originariamente nació allí, ¿verdad? sí, correcto. Aunque tenemos también estructura en otras zonas, pero la gran mayoría de proyectos del equipo son de allí. Y bueno, justamente el último proyecto que hemos lanzado, como decías, en los Alcázares, una zona que incluso hay familiares directos del equipo que viven allí, o sea que se Ah, conoce sí. muy bien. Bueno. Oye, ¿cuándo nace Hausera? ¿Cómo Pues nacéis? estamos en nuestro cuarto año, es decir, nacimos en 2023 y bueno, la verdad es que muy contentos del crecimiento que hemos tenido, que ha ido también, yo creo que en línea de cómo ha crecido la financiación participativa en España, en general, pero sobre todo en el sector del real estate, con unos números que yo creo que eran casi impensables hace 4 o 5 años. Ujú. Ha sido evidentemente importante la labor de ese crowdlending, crowdfunding para el sector inmobiliario. Y decías tú, hacéis el primer lanzamiento, creo que es el primero que hacéis de ese gran desarrollo residencial de obra nueva en ese proyecto de los Alcázares en Murcia, en el que, bueno, es una promoción de obra nueva. ¿Qué significado tiene para vosotros? Bueno, la verdad es que es un proyecto que ya se ha completado, es decir, lo hemos lanzado este mes y la verdad es Ujú. que tuvo una acogida enorme, se financió el primer día que salió a público y para nosotros ha sido un hito muy importante porque bueno, nuestro posicionamiento desde el inicio siempre ha sido poner vivienda en el mercado, pero a partir de vivienda que estaba fuera del mercado, es decir, edificios vandalizados, abandonados, cambios de uso de oficinas que dejaron de tener actividad y en este caso era la primera vez que hacíamos un desarrollo, por así decirlo, desde cero, un suelo urbano y bueno, teníamos esa curiosidad de ver cómo nuestra comunidad de inversores lo iba a acoger, porque al final, bueno, por mucho que a todo el mundo le gusta diversificar, pues también era un producto algo diferente a lo habitual y la verdad es que, bueno, lo han abrazado con muchas ganas. Como te decía, se financiaron los 8 millones de euros el primer día y con lo cual, bueno, nos muestra que en ese sentido parece que es el camino correcto el ir alternando diferentes tipologías de oferta. Ujú. Porque vosotros, ¿en qué tipo de activos invertís normalmente? Cuando nace Hausera, ¿por qué nace? ¿En qué tipo de activos estabais interesados en aquel momento? En ese momento, al final, bueno, el tipo de activo pues era la reforma de una vivienda, un piso, pues lo que es el típico flipping, porque al final, bueno, estábamos viendo sobre todo si el modelo tenía sentido. Es decir, pues tú puedes hacer una operación inmobiliaria con gente de tu entorno, sabemos que eso es algo muy habitual y que funciona. Lo que queríamos ver era si era factible hacerlo gracias a la tecnología, pues con desconocidos, es decir, con una comunidad de inversores que se juntan para financiar un proyecto entre todos y participan de los beneficios. Con lo cual, bueno, de esos primeros proyectos en Cartagena, que eran pues, remodelaciones, pequeños cambios de uso, pues al final, bueno, el crecimiento de la comunidad ha ido haciendo a su vez que crezca también y que varíe el tipo de inmueble. Hemos pasado pues, a hacer, como te comentaba, locales comerciales más grandes y ahora ya estamos, pues, por un lado, trayendo de vuelta al mercado a edificios o promociones inmobiliarias que a lo mejor se quedaron a medio hacer por la crisis, fueron vandalizadas y ahora ya, como comentaba, pues incorporando también esta nueva vía de suelos urbanos en zonas de alta demanda siempre, pues poder meter vivienda en el mercado, que al final, pues como se comenta siempre, es lo que más se necesita en España y lo que los inversores también están buscando. Al final quieren participar en proyectos que lógicamente les aporten una rentabilidad, pero se sienten muy cómodos haciéndolo en zonas donde al final hay necesidad de vivienda y, por tanto, pues aunque no lo hagan con el interés principal de solucionar el problema de la vivienda, saben que están contribuyendo a ello, con lo cual es un tipo de inversión también que, bueno, genera mucha aceptación en ese sentido. Ujú. Oye, los objetivos que os habéis marcado después de este primer edificio residencial, hablábamos de él, ¿cuál es el objetivo para finalizar el año? Nosotros, a nivel numérico, la verdad es que está siendo un año muy, muy positivo. Llevamos prácticamente casi 50 millones de euros financiados en 7 operaciones. Y bueno, la idea es seguir un poco en esta misma línea, es decir, ofrecer aproximadamente cada mes y algo, un proyecto de inversión que permita a nuestra comunidad, como decíamos, participar de él, pero a su vez diversificar, dentro de que participan en la misma plataforma, pero que tengan diferente zona geográfica, porque además de Murcia, pues tenemos proyectos en la Comunidad Valenciana, en Madrid y en el norte de Italia, donde también tenemos estructura, y también la tipología del comprador. Pues lo que buscamos en el norte de Italia, por ejemplo, pues es un comprador más de poder adquisitivo más alto, principalmente pues nórdicos, alemanes,
mientras que en España lo que buscamos pues es ese comprador que accede a su primera vivienda con precios mucho más asequibles y también permite pues eso, que los inversores tengan la posibilidad de elegir dónde quieren participar porque el abanico de posibilidades es grande. Ujú. Fernando, aquí, como cada proyecto es un mundo, entiendo que el inversor lo que quiere obtener es una rentabilidad. ¿En torno a qué rentabilidad media están ofreciendo este tipo, por un lado, el proyecto de Los Alcáceres o ha ofrecido, y por el otro lado, el resto de proyectos y de activos que habéis tenido en el mercado? En este concreto, la duración del proyecto eran 20 meses y la rentabilidad estimada era de un 22%. Por tanto, estamos hablando pues, de rentabilidades medias anualizadas entre el 12 y el 13% de base. De los proyectos que hemos finalizado, que ya llevamos más de la mitad de los casi 40 que hemos lanzado, ya han llegado a ese final, es decir, se han vendido, se ha devuelto a los inversores su capital inicial más los beneficios obtenidos, estamos por encima del 15% de rentabilidad anualizada, que bueno, que es algo que se valora mucho en el sector, sobre todo quien viene de estar expuesto a real estate de manera particular, es decir, pues aquellos inversores que tenían su vivienda, la reformaron, lo pusieron en alquiler y bueno, están rotando ese capital, por un lado, para delegar en terceros, quitarse ese trato del día a día que te exige mucho, al final, gestionar viviendas, pero también buscando esas rentabilidades que a día de hoy, pues como se sabe, es muy complicado obtener haciéndolo por tu cuenta, especialmente si en productos de alquiler. Ujú. Fernando, pues enhorabuena por lo que habéis Muchas gracias. conseguido y lo que aún queda los objetivos por conseguir. No sé si eres de lo que tienes preparados ya la maleta para salir de vacaciones o queda un poquito. Todavía nos quedan algunas semanitas. En agosto sí que haremos algún pequeño descanso, pero bueno, al final nuestro negocio nos exige precisamente pues, el ir preparando proyectos con antelación, presentarlos a nuestra comunidad, pero bueno, siempre hay hueco para sacarse un descanso merecido en agosto. Bueno, pero en Murcia tenéis el mar, ¿eh? Que os Sí, acercáis en un momento, tenéis el mar ahí. la O verdad sea que que sí, podéis quizá ir. el clima en agosto no es apto para todos los públicos, pero bueno, sí es una zona espectacular, no solo para ir de vacaciones, sino también para residir, y ahí está un poco también la clave de nuestro modelo, que por suerte pues la compañía nació en una zona que a nivel inmobiliario en los últimos años pues ha ofrecido pues, proyectos muy, muy interesantes, sigue creciendo, sigue abriendo gran demanda y sobre todo que estamos detectando también un cambio de tendencia de zonas que eran tradicionalmente de segunda vivienda, principalmente turismo o perfil internacional, y ahora ya se están convirtiendo en zonas de primera residencia. Es decir, gracias a teletrabajo, a promociones. Pues muchas gracias. Felices vacaciones. María, no sé si te tengo por ahí también. Ahí estás. Aquí estoy, Elena. Al lado de la playa. Tú siempre la ves. Igualmente. Felices vacaciones y que descanses. Porque no estás parando en los últimos meses. Igualmente. No estás parando nada. Un beso. Gracias. Esteban, un placer, como siempre. Seguiremos hablando. Muchísimas gracias. No, hablar mucho y más de mercado. Nos queda mucho. Claro que sí. Fernando, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a Seguimos vosotros, hablando. siempre dispuestos. Y nada, invitaros a consultar los informes de Ediza Market. Eso es, mientras estamos de vacaciones. ¿no? Eso es. Lo vamos que mirando. es Cristina, un buen igualmente, ratito. ¿no? Lo mismo. Igualmente, Vamos si es buena haciendo ahí lectura. unos cálculos del esfuerzo que tenemos que hacer para comprar una vivienda. Lo vamos a hacer. Gracias, un placer. Gracias. Gracias. Ya ustedes lo saben, les esperamos la semana que viene.